Señora, buenas noches. ¿Podría por favor usted decirme su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Muy buenas noches. Soy Mónica Marita Vázquez Javier, tengo 50 años, de sexo femenino, docente y con estudios universitarios. Gracias, señora Mónica. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bien, creo que en el gobierno de Fujimori la hiperinflación fue uno de los mayores problemas económicos, pero él logró controlarla rápidamente. Políticamente, el autogolpe de 1992 fue controvertido, pero necesario para enfrentar la crisis política. Socialmente, la violencia del Sendero Luminoso y el MRTA necesitaba una respuesta firme. Gracias, señora Mónica. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Bien, Fujimori implementó el Fukicho, que incluía la liberación de precios y la privatización de empresas estatales. Estas medidas fueron muy efectivas en controlar la inflación rápidamente, lo cual fue un gran alivio para la economía del país. Gracias, señora Mónica. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para abandonar la pobreza y la desigualdad en el país? Bien, se implementaron programas como FONCODES y mejoras en la infraestructura rural, salud y educación. Aunque hubo problemas de corrupción, estos programas beneficiaron a muchas comunidades pobres y ayudaron a reducir la pobreza en algunas áreas. Gracias, señora Mónica. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Creo que las medidas de Fujimori fueron necesarias y efectivas para combatir el terrorismo y devolver la seguridad al país. Aunque hubo excesos, la prioridad era acabar con la amenaza terrorista. Gracias, señora Mónica. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política usted? Creo que la campaña de esterilización fue muy controversial y condenable. Muchas mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, especialmente en comunidades vulnerables, lo cual es inaceptable y una violación de sus derechos. Gracias, señora Mónica. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro, Fujimori y Montesinos controlaron muchos medios de comunicación, lo cual afectó la liberación de expresión. La censura y la manipulación de información fueron muy graves y perjudicaron la confianza en la prensa. Gracias, señora Mónica. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bien, la caída de Fujimori fue precipitada por los Vladivideos, que mostraban la corrupción en su gobierno. Esto llevó a su renuncia y huida a Japón, resultando en una crisis política y una mayor desconfianza en las instituciones. No obstante, también permitió la implementación de reformas y el fortalecimiento de la democracia en el país. Señora Mónica, gracias.